Buen día, amables televidentes. Gracias por acompañarnos. Hoy es lunes, un lunes que inicia con mucho deseo de trabajo. Nelson Encarnación, Manuel Jiménez, Gregory Caimares, hasta las 9 acá en la mañana por Teleimpacto. Buenos días, Nelson. Manuel, buenos días. Buenos días, amables televidentes. Buenos días, Gregory y Manuel. Aquí estamos. Ya Gregory les dijo a ustedes que la semana comienza con mucho brío para trabajar, aunque la presentación del programa, tanto de Gregory como mía, no parece pintar eso. Está como muy formal, como muy tranquila. formal y como decía, demasiado tranquilo, ¿verdad? Sí, muy tranquila. Vamos a ver si Manuel cambia el tono. Sí. Bueno, yo lo único que puedo decir, buenos días amigos televidentes, buenos días Gregory, buenos días Nelson. Lo único que puedo agregar es que termina una semana llena o culminando a medias expectativas que se forjaron ya al cierre de la semana anterior. Es decir que yo no sé, pero como decía una amiga mía, una amiga que ocupó un puesto importante en el gobierno, amiga de ustedes también, yo lo que veo es que el horno no está para galletitas. Sí, el horno Bueno, está para galletitas, muchas decisiones que favorecen a personas en todos los ámbitos, pero igualmente hay que recordar que además de ofrecerle lo que son las condiciones del tiempo para este lunes, recordarle que hoy primero de junio se inicia la temporada ciclónica en la zona del Atlántico. Ya en un momento le diré cuáles son las proyecciones del Centro Nacional de Huracanes y de la Organización Oceánica de los Estados Unidos, mientras busco aquí de manera concreta cuál es lo que está diciendo el Indomet en su boletín de las 6 de la mañana de hoy. Dice que hoy lunes 1 de junio se inicia formalmente la temporada ciclónica 2026 para el Atlántico Norte, Mar Caribe y el Golfo de México, extendiéndose hasta el 30 de noviembre. Dice que un grupo de expertos de la Universidad de Colorado pronostican una temporada ligeramente por debajo de lo normal, es decir, unas 13 formaciones nombradas, de las que 6 pueden alcanzar la categoría de huracán, vientos superiores a 120 kilómetros por hora, y 2 la categoría de huracán intenso, es decir, de 3 a 4 o 5 en la escala de Saffir-Simpson. Frente a promedios históricos de 14, 7 y 3 grados respectivamente. Independientemente del número de formaciones esperadas, se recuerda a la ciudadanía estar preparada, ya que solo uno de estos fenómenos puede generar una situación de desastre. En el ámbito local estará incidiendo una masa de aire de reducida humedad y con partículas de polvo sahariano, lo que limitará los episodios de precipitaciones en el país. No obstante, una onda tropical ubicada en el sur de Haití y una vaguada al noroeste de la isla provocarán algunos chubascos matutinos sobre el litoral caribeño. Después del mediodía favorecerán aguaceros aislados con tronadas y distanciadas hacia la cordillera central, el noroeste y la zona fronteriza, especialmente en La Vega, Santiago Rodríguez, Elías Piña, Valverde y Dajabón. Las temperaturas seguirán bastante altas debido precisamente a las concentraciones del polvo del Sahara y las condiciones naturales por la época del año. Así que lo que recomienda siempre el Instituto Dominicano de Meteorología es vestir ropa ligera, ingerir suficiente líquido, no exponerse por largas horas al sol. Eso es básicamente las recomendaciones que se están dando. Y en términos de lluvia vamos a mantener un patrón similar al que operó el fin de semana, donde prácticamente no hubo lluvias en todo el territorio nacional. Y ya ustedes escucharon en torno a el inicio de la temporada ciclónica. Una temporada menos intensa de lo que ha sido ya tradición en estos últimos años debido al cambio climático. Hay que recordar que estamos en el fenómeno del Niño y los expertos dicen que estas condiciones que genera el fenómeno del Niño son propicias
a que se creen este tipo de huracanes. Pero estamos hablando de 6 a 8, solamente 3 podrían ser sobrepasar lo que es lo normal en un huracán, es decir, categoría 3, y hay que pueden llegar incluso, algo que me sorprende, a categoría, a categoría 5. Esa es la máxima. Que es la máxima, aunque ya en un momento se estuvo dando, debido a que varios fenómenos sobrepasaron los 300 kilómetros por hora, se estuvo contemplando crear una nueva categoría, la categoría 6. Pero eso sencillamente parece que ya se sacó de agenda. Pero ese es el panorama que tenemos. Pero como dice el Indomet, insisto, finalmente la ciudadanía que tome las precauciones del lugar al momento que se le avisa de que algún fenómeno, que no esperemos que eso ocurra, esté próximo a República Dominicana, porque uno solo puede causar una situación de desastre. Muy cierto. Bueno, en Colombia ganó... A esta hora son las 7 y 6 de la mañana. Pongan la temperatura, muchachos, que ustedes vean cómo va a estar alta hoy. En el día. Bueno, se siente alta 26 grados a esta hora. A esta hora. 26 mira, ahí grados. anuncia, mira, durante un rango de 3-4 horas hay temperatura en el nivel de 31 grados. Imagina usted el calor que va a hacer hoy. A la sombra. Hay pronósticos de que la sensación de calor, no propiamente la temperatura, sino la sensación de calor, en algún momento aquí en la República Dominicana podría llegar a los 40 grados. Oiga eso. Determinadas zonas que son calurosas de por sí. Exacto. Hay la sensación térmica, que es el viento cálido que hace y la humedad que hacen que la temperatura suba 3 o 4 grados. En Montecristi, por ejemplo, ahí en esa zona, la zona noroeste, en el sureste, en el suroeste, puede llegar a sentirse la sensación térmica próxima a los 40 grados. Eso significa a la sombra, pero rápido a la sombra. Y como dicen algunos, tú pica más que el sol de Asua. Y por los lados de Montecristi hace mucho calor. Que también por la parte sur del país. Bueno, en Asua, no sé si tenga que ver con si puede generar calor, pero en Asua está medido por la Organización Energética Mundial. La Organización de Energía, no de energía atómica, sino la otra, que en Asua está el punto más cálido del Caribe para la generación de energía solar. Está en un lugar que se llama, creo que Villalpando. Ahí Sí, yo conozco Villalpando. El sol es tan intenso que no solo en el Caribe, en todo el continente es el punto más propicio para instalar la energía solar, porque tiene la radiación más elevada en el punto cuando el sol está como se llama, en el cenit. Sí. Que es el punto que más directamente le da a la Tierra. Entonces ahí, en ese lugar está. Por supuesto, entonces, cuando dicen que pica más que el sol de Asua, tiene una relación científica con eso. Extrañamente ahí no hay ningún proyecto de generación de energía solar. Hay uno. Sí, hay uno. Porque por Baní hay. Hay uno reciente. Y ya más al sur, en Enriquillo. Pero hay uno reciente. Sí, hay uno reciente. Va a generar, creo que 80 o 100 megas. ¿Eólico? No, solar. No, solar. Ya. Solar, sí. Bien. Bueno, empecé a mencionar lo de Colombia. Las elecciones de Colombia se realizaron ayer, 31 de mayo, Día de las Madres. Y el resultado fue que Abelardo del Espriella e Iván Cepeda van a segunda vuelta. Eso no fue gran sorpresa, quizás para algunos, pero se esperaba que sucediera así. Lo que sí se modificó en el resultado esperado es que se invirtiera quién iba a quedar en primer lugar. Quedó en primer lugar Abelardo del Espriella. Dentro de 3 semanas habrá elecciones para definir cuál de los dos será el próximo presidente colombiano. Paloma Valencia, del partido que dirige Álvaro Uribe,
expresidente colombiano, pues personalmente apoyó anoche mismo la candidatura para esa segunda vuelta de Abelardo de la Espriella. Luego, Álvaro Uribe, en un mensaje que se lo voy a enviar a Carlos, refrendó. Si pone Álvaro Uribe, refrendó. me paro y me voy. Entonces, Carlos, no te lo voy a enviar porque no voy a querer que Álvaro Uribe Nelson no es se candidato vaya. ni nada. Ponga Paloma. La persona que más... Paloma. Álvaro Uribe, uno de los políticos más influyentes Uno de los políticos de más Colombia, que tiene el continente entero. que estaba siempre apegado al estricto uso de la ley, aunque muchos dijeran que ¿Cuál no. Nelson, Álvaro Uribe es lo que muchas sociedades necesitan, usar el estricto uso de la ley. Pero bueno, él no era candidato, como tú dices. ¿Verdad? Pon a Abelardo, pon a Paloma y pon a... Ya se conoce, pero lo que determina que el partido de Uribe es la formalidad que él le dio anoche, porque Paloma lo hizo de manera personal. De hecho, el candidato vicepresidencial de ella se desligó de esa decisión, por eso ella dijo, voy a apoyar personalmente a Abelardo de la Espriella, y Uribe lo refrendó. El día 21 hay elecciones en Colombia. Esperemos a ver qué sucede. Pienso que es muy alta la probabilidad de que Abelardo de la Espriella sea el próximo presidente colombiano. Sí, lo que pasó ayer en Colombia fue una... O sea, tú lo dijiste, Manuel, no hubo nada nuevo de lo que decían las encuestas, que todos los personajes iban a pasar a segunda vuelta. Lo que modifica el orden en que termina la primera vuelta es el vuelco que tuvo que tuvieron los seguidores de doña Paloma, que voló muy bajito, pero a ras del suelo, 6%, 6 y pico por ciento. Bueno, lo que explica también la votación del Sí, PIE. sí, se fueron donde de la Espriella. Un vuelco, Sí. ahí operó lo que llaman el voto útil. Entendieron que, como las encuestas siempre marcaron a Paloma en tercer lugar, no tan lejos, pero la marcaba en tercer lugar, entonces entendieron que había la mayor posibilidad de que este excéntrico y estridente abogado llamado Abelardo de la Espriella, que no es político, no tiene un carajo la idea de lo que es la gestión del gobierno. Pero esos son los países tienen los gobiernos que merecen. Ahí lo que se lamenta es que dirigentes políticos se esfuercen tanto para darle a una sociedad más allá de la formalidad del día a día. Pues, a lo que me refiero es que Gustavo Petro con todas las situaciones que se le generaron y que él mismo se generó. Sin embargo, fue un gobierno que se preocupó por darle visibilidad a sectores marginados durante muchísimos años. Se ocupó de devolverle a los campesinos colombianos 7 millones de hectáreas. ¿Cuánto es una hectárea? Alrededor de casi 4.000 metros cuadrados. No, una hectárea son 10 tareas, para hablar en términos dominicanos. No, es que 10 tareas son casi 7.000 metros. Una hectárea son 10 tareas. Entonces una hectárea, búscate ahí. Vamos a buscar qué nos dice. A ver qué dice la conversión. Bueno, lo que sea, pero 7 millones de hectáreas que estaban en manos de terratenientes que no la podían producir, y entonces él, sin expropiarla, no en negociaciones, y en pago por el Estado, otras aplicando lo que aquí conocemos como la cuota parte. O sea que si a usted le pasa por su tierra un río, o el Estado hace por ahí una carretera, entonces el Estado ocupa la llamada cuota parte que le corresponde
que esa plusvalía que usted está percibiendo como consecuencia de una infraestructura del Estado, entonces el Estado ocupa una parte y hace lo que quiera. En este caso se la distribuyó a cualquier cantidad de campesinos. Y sí, Nelson, tienes razón. Confundí totalmente acre, que se usa en Estados Unidos, no, con hectárea. Hecto es 10. Hecto es 10, sí, pero que en la mente tenía acre. Ah. Un acre sí es alrededor de 4.000 metros. En Estados Unidos. Sí, 4.000 metros. Sí. Entonces, pero una hectárea son 10.000 metros cuadrados. Es posible que que muchos de esos campesinos que recibieron la tierra votaran por Abelardo de la Espriella, que ofrece privatizar toda la tierra. Entonces, yo lo digo aquí bien tempranito, hoy, 1 de junio, comenzando la temporada de huracanes. Y con mucho calor. Y con mucho calor, 26 grados de temperatura. El peor negocio que hace un político es apostar por los pobres. Nelson, Oye, Dios mío. Oye, no hay un sector más, políticamente hablando, más canalla que los pobres. Porque entienden que merecen todo sin ninguna compensación, sin ninguna recompensa, una contraprestación. Entonces, bueno, el gobierno hace un hábitat, un asentamiento, ya lo que sea, y le da y lo distribuye entre los pobres. Y el día de las elecciones, la mesa que está ahí, el candidato del gobierno pierde. No agradecen. Bueno, pero no trate tan mal a los pobres. Sí, hombre. Mire, yo soy pobre, pero no soy tan canalla como ellos. Mire, señores, yo lo he escuchado muy atentamente lo que ha expuesto Gregory y Nelson sobre... Sería bueno que el director coloque la imagen de las elecciones. Estos recientes resultados de las elecciones en Colombia, es decir, frené un poco mis emociones, mi estilo muy tradicional de intervenir siempre para tratar de hacer precisiones de lo que yo entiendo. Pero en sentido general, aquí la sorpresa ha sido el cambio de posición que las elecciones han dado en Colombia. Es decir, prácticamente hasta el final, las principales empresas encuestadoras colombianas daban a Cepeda como puntero de estos resultados electorales, aunque todas coincidían de que iba a haber una segunda vuelta. El resultado es 43.7% en favor de Espriella y 40.91% en favor de Cepeda. Lo que surgió en las últimas horas es que tanto Cepeda como el presidente colombiano Gustavo Petro dicen que no aceptarán los resultados de los comicios hasta que la Comisión Nacional de Escrutinio dé un veredicto final. En el caso de Cepeda, está denunciando incluso que se produjeron algunas irregularidades y alteraciones de resultados en algunas mesas de elecciones sin presentar pruebas. Esto lo hizo anoche en un hotel. Que no es raro en Colombia. Entonces, él está hablando de que él ya en las próximas horas va a presentar datos concretos de su denuncia. Y en el caso de Gustavo Petro, que es la agencia de prensa lo definen como ahijado, que Cepeda es ahijado político de Gustavo Petro. En el caso del presidente Gustavo Petro, repite el mismo discurso de Cepeda. Aquí ya ustedes lo plantearon en algunas ocasiones. Las encuestas colocaban a Paloma por encima de un 14% de posicionamiento electoral previo a los comicios del domingo. Ella baja a poco más de un 6%. Es decir, que pierde una cantidad considerable de votos, lo que obviamente indica que ese caudal electoral de Paloma pasó a favorecer al candidato de la Espriella. Entonces, ella anoche, ya formalmente, como lo hizo también su líder Uribe, ella anoche habló y respaldó públicamente la candidatura de
Espriella. Utilizó más o menos la misma consigna de Uribe, hablando por el bien de Colombia, y ya el candidato de la Espriella puso lo que podría ser su consigna de la campaña electoral para esta segunda vuelta, algo que lo repitió varias veces durante la primera vuelta, pero que anoche volvió a repetirlo. Llama a su contendor, Iván Cepeda, como narcoterrorista. El narcoterrorismo y el narcotráfico en Colombia es muy usual, sobre todo porque Colombia vive una situación difícil en términos de seguridad pública. ¿Y el abogado de los narcos es él? Bueno, Sus clientes son los narcos. Lo que quiero resaltar es eso. Ahora, yo pienso que de alguna manera el ejercicio presidencial de Gustavo Petro salpicó un poco de forma negativa las aspiraciones de Cepeda. Petro ha encabezado una presidencia bastante controversial, no solamente a lo interno de Colombia, sino también a lo externo de Colombia. Entonces, en Colombia, él auspició varias reformas, reformas económicas, reforma laboral, reforma en el sector salud, por complicaciones en el Congreso, o ya sea porque las propuestas de él no lograron el consenso necesario en Colombia. Esas propuestas de reforma, la mayoría de ellas sencillamente fracasaron, abortaron, no pudieron implementarse. La otra parte, que es un fracaso evidente de la gestión de Petro, es su promesa de paz en Colombia. Petro, desde que llegó al gobierno, además, mucho antes de que llegó al gobierno, convenció a los colombianos de que él tenía el perfil, tenía el historial que podría sustentar una promesa paz de lograr acuerdos con los grupos guerrilleros disidentes que se mantienen todavía en la selva, Ejército Nacional de Liberación y la disidencia de la FARC. Él garantizó que podía llegar a acuerdo con ellos, porque hay que recordar que Petro viene de un movimiento guerrillero del M-19. Entonces, el colombiano, deseoso realmente de que se construya un largo periodo de paz en su país, un país inmenso, un país rico, pero que tiene grandes niveles de desigualdad socioeconómica, entonces confió en que Petro lograría, precisamente por ese historial, lograría acercarse a esos grupos subversivos y finalmente lograr la paz. Eso tampoco pudo lograrlo. Tampoco pudo lograrlo al extremo de que ya al final de su gobierno lo que Colombia ha vivido es un recrudecimiento de la violencia precisamente liderada por esos grupos subversivos que se mantienen en las montañas, en la selva. La propuesta de Priella es de que él no va a negociar con esos grupos, le va a lanzar las Fuerzas Armadas, lo que deja ya abierta la posibilidad de que en Colombia se repitan los enfrentamientos un poco más agudos de lo que ha habido hasta ahora entre las Fuerzas Armadas colombianas y esos grupos subversivos que se mantienen en la selva. Las consecuencias, bueno, no se sabe, pero no, obviamente, es una situación de violencia que se puede replantear en Colombia, pero el colombiano tiene dos opciones. O vota por Iván Cepeda, que mantiene la línea de seguir esta estrategia de Petro, de seguir negociando con esos grupos guerrilleros hasta convencerlos de que tienen que firmar un armisticio, tienen que firmar la paz, o de la Priella, que promete mano dura en contra de esos grupos subversivos. Colombia, hay que decirlo, está cansada de tanta violencia. Está cansada, no hace mucho asistimos a un escenario realmente dramático, que fue la muerte de un candidato presidencial, muerto mientras encabezaba una actividad de política, algo que conmovió a Colombia. Es decir, Colombia está cansado de eso. Colombia quiere, de alguna manera, como quiere cualquier país de la región y del mundo, vivir en paz, desarrollarse en paz, que las políticas públicas que se implementen impacten precisamente esos altos niveles de desigualdad que tiene Colombia,
porque usted se pregunta, bueno, por un país tan grande, rico en todo, porque Colombia tiene de todo, ¿cómo es posible que tenga estos altos niveles de desigualdad? El narcotráfico, la violencia, la guerrilla, todo eso ha impactado negativamente para que Colombia tenga un desarrollo inclusivo, un crecimiento económico inclusivo. Entonces, en estas elecciones se disputan esas dos posiciones en Colombia. La de Priella, que dice que ya con estos grupos no se puede negociar, lo que hay que lanzarle es las Fuerzas Armadas y repetir un escenario de conflicto, de guerra, o lo que plantea Iván Cepeda, seguir la estrategia de Petro, que tampoco ha dado resultado, de negociar con estos grupos. Ahí están planteadas dos opciones. Hay una gran diferencia que no ocurre en República Dominicana. Mira, el movimiento que sustentó inicialmente la candidatura de la figura del Espriella, Defensores de la Patria, él siempre decía, los defensores de la patria, eso es nuevecito, consiguió firmas y se lo aprobaron. Ahora, hay un movimiento político, como si fuese un partido de Salvación Nacional, algo así se llama, que sí lo asumió, y ahí es que él está inscrito en esa boleta de ese Salvación Nacional. Surgió en menos de un año y ya va a ser muy posiblemente presidente de Colombia. Aquí los partidos políticos mantienen una fortaleza amplia. Si no estás en un partido político de los grandes, no tienes posibilidad de ganar en República Dominicana. Sí. Sin embargo, mira el caso del Espriella, lo distinto que es, y va a ser presidente. Él tiene 50% posibilidad de ganar las elecciones y 50% van en... Sí, entonces, pero la preferencia va hacia el escenario que se presenta en esta segunda vuelta no es un escenario, por ejemplo, donde se pueda hablar con mucho optimismo, porque todavía, aunque Espriella lógicamente encabeza con una votación significativa, porque estamos hablando de 49.7%, es decir, está cerca del 50%. Bueno, pero 43.7%, sí, 43, ahí tuvo el lacho. Frente a 40.91 de... ahí, en pocas palabras, hay un empate técnico. Sí. Entonces, habría que ver... Bueno, un empate pues ya hoy se borra esa... Sí, habría que ver ya el desempeño de ambos candidatos en esta segunda vuelta. Que es de 3 semanas solamente. Sí, las ofertas que están haciendo, que no sería más que una reiteración para que los colombianos que de alguna manera se sientan indecisos, no se sintieron motivados, por ejemplo, inclinarse por uno de los dos en esta primera vuelta, entonces den el vuelco y favorezcan a uno de los dos. Pero es un escenario bastante cerrado en una segunda vuelta, y habrá que esperar, repito, el escenario que ahí se presente. Yo lo que le aconsejaría a Petro es que no salga mucho. Bueno, él está limitado. Él está limitado, pero lo están investigando precisamente. Lo están investigando precisamente porque lo están acusando de haber tenido participación en la campaña electoral, cosa que la ley le veda al presidente de la República. En un discurso él no mencionó al candidato directamente, pero habló y dejó ahí más o menos... Inició una investigación. Entonces, yo le recomiendo a Petro que calme sus emociones, que de alguna manera trate de mantenerse, por lo menos públicamente, al margen, porque cualquier error, cualquier desliz que pueda cometer, traicionado por esa emotividad que a él le caracteriza, le puede resultar negativa a Cepeda. Desde el mismo momento en que él ejerció su voto, empezó con eso que tú le adviertes. Carlos, pruébaselo tú mismo. Un segundo que está descargando. Anoche Petro decía, estos resultados preliminares no los acepto hasta que el escrutinio, bueno, ya tú lo dijiste. Sí, bueno, son oficiales. Pero normalmente eso no falla. Sí, no, casi muchísimo. En las elecciones de medio término, que ganó el pacto histórico, en el primer conteo hubo 500.000 votos, que cuando hicieron el reconteo oficial a través del ente electoral,
el pacto histórico recuperó 500.000 votos. Pe- Porque el preconteo no es un proceso. En este caso fue cerca de 800, Sí, 900 pero mil votos. en el caso de Petro, que Petro no es candidato, es decir, él no es candidato, él es presidente de la Mira, República. Pero Mira, Uribe Nelson, tampoco es candidato. mira, ¿Eh? No, pero Uribe no es presidente de la República, Uribe es presidente de ¿cómo un es partido posible político. que ustedes miren, él enseña el voto y hasta con celular estaba, dirán, bueno, es presidente, ahí dice prohibido celular, andaba con celular, enseña el voto. No se puede. Explícame. No se anula el voto porque tú le tomes foto y eso. Igual que aquí. Pero mira lo que dice la urna, prohibido el celular, uso el celular. Pero- Ahí lo dice la urna. Pero mira, ya está bien, esos son detalles. Pero mira, el caso de la guerrilla, yo quiero recalcar. Me gusta empinar el codo a Petro. Mira, prohibido el celular y él andaba con su celular Petro ahí. no bebe, Petro tiene un problema característico serio. Ah, bueno, se la unta. Él, Es lo que aparece en algún momento transformado. Cosa inexplicable, pero sí aparece él no transformado. bebe, él lo ha dicho, pues, claro, yo no tomo y Pues entonces tendrá que revisar el té que se toma. entonces el tema de la guerrilla en Colombia es tan complejo porque nadie, este señor que dice que va a retomar la confrontación con la Fuerza Armada, con los grupos guerrilleros, como él no ha vivido en Colombia, él vivía en Italia hasta el otro día. Él nada más- Nació en Bogotá y Sí, pero se fue después, sí. vive en Italia. Tiene la ciudadanía italiana también. Pero él no sabe, él lo sabe, pero como él era el abogado de los narcotraficantes, él a lo mejor no entendía que uno de los espacios más cruentos de la lucha contra la guerrilla lo encabezó Álvaro Uribe. Ningún presidente en los últimos 30 años fue tan frontal contra la guerrilla como el gobierno de Álvaro Uribe. Sin embargo, ¿qué pasó con la... ¿Pudo vencer a Álvaro Uribe a la guerrilla? No pudo vencer a la guerrilla. Tuvo que venir un pupilo de Álvaro Uribe, que después se peleó con él, el presidente Juan Manuel Santos, y motorizó los acuerdos con la guerrilla. El Lenín Moreno de Colombia. Llevó... No, que Benito Moreno. No, pero no lo compare. No compare, hombre. Malagradecido Santos. Con esa basura. Santos es un malagradecido. Con esa basura de Lenín Moreno, nadie se puede comparar. Entonces, se logra firmar un acuerdo con la guerrilla principal de Colombia, 50 y pico de años. La guerrilla de Colombia surgió a partir del Bogotazo del año 1948, cuando mataron a Jorge Eliezer Gaitán, que era el líder liberal, que iba de seguro a ganar las elecciones. Bueno, y ahí esos grupos, esos grupos no tan electoralistas del Partido Liberal decidieron irse a la guerrilla, irse a la montaña, como una respuesta a lo cruenta que era la política en ese momento, de la participación política. Eso colmó la copa y se funda la FARC después, ponen el nombre ya le dan nombre a la guerrilla, la FARC, y después va surgiendo otro grupo como el EPL, el grupo ELN, el 19, el movimiento 19 de abril, que fue justamente en reivindicación del día que mataron a Gaitán. Y esa guerrilla dura, la FARC, hasta que Juan Manuel Santos logra motorizar esos acuerdos, que fue un proceso bastante difícil, que finalmente ya lo firmaron en Cuba, pero comenzaron en Noruega. Naciones Unidas intervino y otros organismos, otras organizaciones internacionales lucharon para que se firmaran los acuerdos, y Juan Manuel Santos es merecedor del Premio Nobel de la Paz por eso. Pero, ¿a qué me quiero referir?
que si no se pudo durante 50 años vencer a la guerrilla, con todo el ejército tirado, una guerra, este sujeto que no tiene ni idea de lo que es la política, ni lo que es el Estado, ¿cree que puede reeditar una confrontación con alguna posibilidad de ventaja? ¿Con alguna posibilidad de éxito? No, no. Ahí lo lamentable es que ni siquiera la negociación ha podido terminar con la violencia guerrillera en Colombia, que todavía quedan el ELN, que nunca quiso negociar con el gobierno, y la disidencia de la FARC, que está dando también mucha agua de beber a las Fuerzas Armadas. Y Petro, con esa vinculación que tuvo con el M-19, que hace ya más de 30 años que el M-19 se desmovilizó y pasó a ser un partido político, le mataron 4 candidatos y ni siquiera él con esa cercanía pudo lograr terminar con la guerrilla. No son comparables por muchísimas razones, pero ¿qué nivel de dificultad tú, retrotrayéndote a 6 años, 7 años, le dabas a la situación que se producía en El Salvador con los crímenes, los delitos por parte de las bandas y de las maras salvatruchas, de que eso pudiera quizás controlarse? Y mira la situación de El Salvador. Son situaciones muy distintas. En Salvador existía una situación de orden público, El Salvador tiene 25.000 de seguridad pública. Por eso dije que no son comparables, Nelson, no son comparables. Armado formal. Pero también, Manuel, pero también la dificultad para un país tan pequeñito, resolver un problema para ellos tan grande, es astronómico. O sea, si bien es pequeño, pero para ellos será grande el problema. Sí, y mira cómo está controlada esa situación en su totalidad. Completamente distinta. Bukele resolvió el problema de El Salvador agarrando a todos los guerrilleros presos. A todos los delincuentes presos. Eso no se puede hacer en Colombia. ¿Y qué quita que Del Espriella convoque una fortaleza? Agarrarlo preso a todos. Él dijo, él va a atacar a todos los bandidos. Entre su promesa está construir 25 cárceles. Bueno, él es muy seguidor de Bukele. Sí. Del Espriella. Pero construir 25 cárceles para meter 2 millones de personas presas en Colombia, contrario a El Salvador, en Colombia es un Estado de Derecho. En Colombia es un Estado de Derecho. Sí. Un presidente no puede hacer lo que le dé la gana en Colombia, como lo que está haciendo Bukele, que es una finca de Bukele, El Salvador. En Colombia no lo puede hacer. Bueno, mira la orientación que tú le das, que es una finca de Bukele. Claro que sí. Mira, pero ahí hay que insistir en eso. En Colombia se están debatiendo ahora mismo dos posiciones que impactan todo el resto de lo que tú vayas a hacer en Colombia. En Colombia tú no puedes emprender procesos de reforma profundo, reforma estructural profundo, si tú no resuelves ese problema de la violencia y la guerrilla. Es un problema que ha vivido con Colombia ya en los últimos años y los resultados están ahí. Hubo un momento que se tuvo una paz, una especie como de paña boba, y ustedes vieron cómo Colombia despegó inmediatamente en términos de afluencia turística, en términos de crecimiento de exportaciones, en términos de mejoría, por ejemplo, en reducción de pobreza. Hubo esa situación que se vivió, sobre todo en el gobierno de Juan Manuel Santos. Es decir, cuando se logran los acuerdos de paz, Colombia se mostró como un país que realmente tenía y tiene potencial para crecer. A mí me llamaba siempre la atención aquel eslogan de promoción turístico muy inteligente que alguien concibió en Colombia. Dice: en Colombia lo peor que te pueda pasar es que te quiera quedar. Y ahí se encerraba lo que era el pasado de Colombia y el presente de Colombia. Entonces, Colombia está viviendo una situación de deterioro en términos precisamente de esa seguridad pública, porque la seguridad pública se está deteriorando no solamente a nivel de los enfrentamientos entre Fuerzas Armadas y estos grupos guerrilleros, sino también que se está deteriorando en el área urbana.
en el área urbana se está deteriorando, y el ejemplo más significativo es el atentado contra este candidato presidencial, senador de la República, que fue muerto mientras encabezaba una actividad política en un lugar público, en un lugar en Colombia. ¿Usted sabe Entonces, a quién apoya el papá de Miguel Uribe? En esta primera vuelta. pues yo creí que él estaba apoyando a Paloma. Paloma. Ajá. A Iván Cepeda. Claro. Bueno, Él apoya a Iván Cepeda. información nueva. Pero Porque pudo convencerse de que ni tuvo nada que ver Petro ni el pacto histórico, sino que fue algo de su propio compañero. Y él saqueó y dijo, no vamos a usar a mi hijo. bueno, pues está bien. Pero eso es lo que está planteado en Colombia. En Colombia está planteado eso. Lograr la paz o lograr que volvamos a escenarios anteriores donde la confrontación no pudo acabar con las guerrillas, pero lo preocupante es que tampoco el diálogo promovido por Petro pudo acabar igualmente con la guerrilla. Bueno, el diálogo promovido por Petro, ni siquiera los acuerdos promovidos por Juan Manuel Santos. Bueno, pero está bien, precisamente porque Petro interviene por una violación de esos acuerdos, porque hay un grupo de la FARC que sencillamente se declaró disidente Volvió para la montaña. y volvió para las montañas. Muy bien. Hacemos pausa.